Yesmin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un sábado, leeremos en el Evangelio de hoy, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bien, como sabemos, era para los judíos el día sábado, el día de la semana, dedicado al culto divino. Los cristianos lo hemos cambiado al domingo por el día de la resurrección del Señor, desde la época apostólica ha sido así. Dios mismo lo instituyó, lo leemos en el libro del Génesis, y mandó que el pueblo judío se abstuviera de ciertos trabajos ese día, para poder precisamente dedicarse con más detenimiento, tiempo, a honrar a Dios. El problema es que con el paso de ese mismo tiempo, pues se complicaron el precepto divino, y en la época de Jesús habían hecho pues una clasificación y una casuística innumerable de trabajos o especie de trabajos prohibidos. Los fariseos precisamente acusan a los discípulos de Jesús de violar este día, el día sábado, porque arrancar espigas, para ellos, era lo mismo que pues segar, es una faena agrícola que estaba prohibida en sábado. El Señor, la réplica que le hace, pone por ejemplo lo que leemos en el libro de Samuel, en el primer libro donde David, que en ese momento huía de la persecución del rey Saúl, pidió al sacerdote del santuario alimento para sus hombres, y el sacerdote, no teniendo sino los así llamados panes de la proposición, se los dio, que eran 12 panes que se colocaban cada semana en la mesa de oro del santuario como homenaje perpetuo a las 12 tribus de Israel del Señor. Bien, lo que el Señor quiere decir aquí es que siempre es lícito hacer el bien, independientemente del día, también el sábado, ¿no? Ninguna ley puede oponerse a la realización del bien. Y les enseña, y rechazando aquella interpretación falsa que hacen los fariseos, pegados a la letra, a pesar de que estaban haciendo un bien, alimentándose. Bueno, lo mismo, o los mismos fariseos que se escandalizaban del Señor, pues no tienen inconveniente después en planear su muerte, aunque sea el sábado, cosa un poco absurda. El Señor se declara del mismo tiempo Señor del sábado, en el sentido de que manifiesta abiertamente que Él es el mismo Dios que dio el precepto al pueblo de Israel. Bien, los cristianos sabemos que el cristianismo no es un conjunto de preceptos, ¿no?, o normas que bastan cumplir y ya con eso estamos tranquilos con nuestra conciencia. Tampoco es un número de dogmas a lo que hay que creer. Eso, bien, como sabemos, sería una gran deformación del cristiano y un gran empobrecimiento de la vida cristiana. Es verdad que tenemos los 10 mandamientos, a los que procuramos cumplir, una ley moral, y tenemos el credo, cuyo contenido recitamos los domingos, donde están ahí los dogmas de la fe cristiana. Bien, eso lo sabemos, pero aunque lo sabemos, tenemos siempre que volver sobre lo mismo, que el cristianismo es una persona, es Jesucristo, a quien procuramos buscar,
conocer, imitar y amar, hasta el punto de convertirnos en otros Cristo, como decía San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Bien, ese juicio crítico y esa maledicencia contra el Señor era prácticamente constante por aquellos que se dejaban llevar por la envidia o la celotipia, creyéndose pues el único plato de la mesa, y cayendo muchas veces con su falta de lógica y sentido común en lo absurdo, como lo que acabamos de leer en el Evangelio, consecuencia de su mala disposición, que les producía pues una gran ceguera ante la grandeza de aquel que tenían al frente, nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La falta de caridad es común, es muy común, o lo más común, que se manifiesta normalmente en esa crítica maledicente contra otras personas, llevándonos a perder hasta la misma lógica, el sentido común, la racionalidad en ese juicio, mucho más si nos dejamos llevar por las malas pasiones, donde interviene muchas veces el rencor, el odio, la envidia o los complejos, sobre todo si no lo evitamos a tiempos. Hay personas, o somos personas, que a veces emitimos juicios, con toda rapidez, ¿no? Y a veces esos juicios son más duros y no contienen pues ninguna presunción de inocencia. Lo hacemos casi que sin piedad, ¿no? No nos damos cuenta y no nos percatamos de reconocer la propia ignorancia sobre aspectos desconocidos de la vida de las personas, con la falta de respeto que trae, ¿no? Olvidamos aquella pregunta al Señor, ¿no? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? El Señor lo dijo con claridad, ¿no? No juzguen por las apariencias, sino juzguen con juicio justo. Podríamos a veces preguntar, ¿no? ¿Qué sucedería si Dios nos perdonaría los pecados? ¿Qué sucedería si Dios sería puro juicio, pura justicia y no puro amor, como dice San Juan? La vida sería invivible, ¿no? Sería un horror, imposible la convivencia incluso. Ese amor de Dios por los hombres, el Papa Francisco llega a decir que se ha hecho visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor, un amor que se dona, que ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acerca dejan ver algo único y irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo siempre de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en él está falto de compasión. Bien, la experiencia demuestra que los continuos juicios temerarios, son la causa de sentimientos de distancia, de desapego, a veces aparentemente inexplicable entre los esposos, entre los cónyuges, entre los hermanos, entre, parientes, compañeros de trabajo, o de relaciones difíciles entre ciudadanos, dando lugar muchas veces a actitudes y comportamientos inmotivados e injustos, ¿no? En la raíz del juicio temerario se encuentra muchas veces esa complacencia que tenemos en el juicio precipitado, que es lo que lleva o lo que demuestra una propensión siempre a fijarse en los aspectos negativos de las personas. Bien, que se debe llevar por actitudes de ligereza, cuando no de malicia. Debería recordar aquellas palabras del Señor: no juzgues y no serás juzgado, porque con el juicio con que juzguen se les juzgará, y con la medida con que midan se les midará. Todos tenemos derecho al honor y a la fama. La lesión intencional del honor y la fama constituye un pecado contra la justicia y la caridad, ya sea de juicio temerario, el que admite como verdadero un defecto moral del prójimo sin tener para ello fundamentos suficientes, o la maledicencia, que manifestar los defectos y la falta de los demás a personas que lo ignoran, y por supuesto la calumnia, ¿no? Daña la reputación de otros, le da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Juicio temerario, calumnia son siempre
pecado contra la justicia. El respeto de la fama y del honor del prójimo comporta, en términos generales, pues no solo evitar juzgar mal al prójimo. Muchas veces el mal está en la actitud de quienes se sienten como autorizados a constituirse en jueces de los demás. Una tentación siempre sutil, y en esa pues también podemos caer cualquiera. Solo Dios, supremo juez, conoce la profundidad del espíritu humano y hasta el último pliegue, podríamos decir. Veamos a pedir a nuestra Madre Santa María que nos ayude a ti, a mí y a todos los cristianos a juzgar benevolentemente a los demás, a no creernos pues superiores a nadie y luchar contra la soberbia, que es siempre ver al prójimo un poco como de arriba hacia abajo y no de igual a igual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.